Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Simple Talks. El día de hoy, mi nombre es Diego Poblete, fundador de Inversión Simple, y el día de hoy vamos a hablar sobre factoring y sobre una plataforma en particular que ha estado muy de moda los últimos días, en verdad. La gente está hablando bastante de ellos, que es FinSmart. Y tenemos acá con nosotros a Alexander Chu, el CEO de FinSmart. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, encantado de estar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá con nosotros. Bueno, Alex, te comento que Fishmart está dando mucho de qué hablar últimamente. Espero Eh, que para bien. sí, sí, para bien, para bien. De hecho, el tema de factoring, en verdad, al menos yo no conocía lo que era factoring hasta hace poco. Hace poco me refiero, hace un año más o menos, pero antes de eso no sabía mucho al respecto y de ahí aprendí un poco más sobre el tema y sobre lo que es crowdfactoring, ¿no? Que donde hay plataformas como la de ustedes donde hace el proceso mucho más sencillo, del cual ahora vamos a hablar un poco más a detalle. Pero antes que todo, ¿qué tal si nos cuentas un poco cómo nació Finsmart? ¿Cómo empezaron todo este proyecto ustedes? Sí, mira, Finsmar nació como a mediados del año 2018. Fuimos cuatro emprendedores que tenían, digamos, identificamos una necesidad bastante interesante. Por un lado, veíamos que la inclusión financiera en muchas pymes era bastante baja. Y también las limitaciones se debían en muchos casos porque no tenían las herramientas que permitan al sistema financiero poder otorgarles cierto financiamiento, préstamos, lo que haga falta para que ellas pudieran crecer, ¿no? Ujú. Incluso nosotros lo hemos vivido como emprendedores con algunas empresas en las que nosotros queríamos, no sé, tener capital para poder seguir creciendo. Y los bancos te decían, no, mira, por lo menos tienes que tener 2 años de antigüedad, tienes que tener algún tipo de facturación mínima, etcétera. Entonces ahí vimos que el factoring cuadraba bastante bien para las necesidades de estas pymes, porque precisamente el factoring, digamos, el principal valor radica en que la evaluación no gira en torno a la pyme, sino gira en torno al cliente de esta pyme. Entonces ahí identificamos una necesidad y también vimos que el mercado en ese momento no satisfacía en muchas variantes. Por un lado, la mayoría de empresas de factoring trabajaban en un formato bastante físico y por otro lado, había una intención interesante de hacer un mercado de crowdfactoring, que es que existan inversionistas que pudieran participar de este modelo e invertir en estas facturas. Y finalmente así salió Finsmart. Nacimos 100% peruanos hasta el día de hoy, que también es como relativamente importante porque la mayoría del mercado del factoring en el Perú proviene de Chile. De hecho, factoring casi nace en Latinoamérica de parte de Chile. Y, y nada, nacimos 100% peruanos, nacimos con el concepto 100% digital desde el inicio y eso hizo que en la pandemia también nos pudiera ir bastante mejor y no hayamos tenido que suspender las actividades ni nada por el estilo. Buenísimo, excelente. Sí, por ese lado creo que muchos negocios online han podido aprovechar el tema de la pandemia en general y muchos han disparado en realidad. Sí, Es sí, más, yo sí. mismo lo he visto en mi caso con el blog que manejo, que es un blog escrito, la cantidad de visitas que llegaron fue increíble, ¿no? Sobre todo para temas de finanzas. Como que la gente está encerrada en su casa, eh, no tienen que gastar de dinero porque no hay lugares donde salir, donde comer, etcétera. Entonces, como que se ha despertado esas ganas de ya, ¿dónde lo muevo? ¿Dónde lo ahorro? ¿Dónde lo invierto? Así que por ese lado sí se ha notado la diferencia, ¿no? Imagino que Ujú. con ustedes también. Eh, Sí. Qué interesante lo que mencionas. Entonces, cuando ustedes empezaron, claro, no, el tema de factoring no estaba tan democratizado, digamos, ¿no? Como que no mucha gente sabía al respecto. Y creo que justo mencionaste la parte de crowdfactoring también que me parece interesante. No sé si nos podrías explicar un poco la diferencia entre factoring y crowdfactoring en particular, como que, Ujú. ¿cuál es la diferencia entre ambas? Sí, mira, el factoring tradicional es cuando una empresa tiene facturas por cobrar y va a una empresa de factoring y dice, ok, mira, tengo estas facturas que me las van a pagar a 60 días o 90 días. Y esta empresa de factoring dice, ok, yo te adelanto X porcentaje del monto total de esa factura, eh, previo a que valide de que tu cliente efectivamente lo va a pagar y tenga las evaluaciones específicas de riesgos.
y te adelantan un porcentaje, y ya a los 60 días que vaya a pagar tu cliente, finalmente le devuelves un porcentaje de la garantía que te quedaste y restas las comisiones respectivas de la empresa de factoring. Usualmente esta empresa de factoring se financia con recursos propios o con préstamos o con el fondo de inversión detrás. Tienen diferentes fuentes de financiamiento. Un Claro, crowdfactoring es diferente en tanto las personas, digamos, quien financia las facturas no es la misma empresa, no es un fondo, sino son las personas. Gente inversionistas, privados, particulares, también pueden ser institucionales, que ingresan en nuestro caso a una plataforma, ven las oportunidades de invertir en ciertas facturas, dependiendo del monto, dependiendo de la moneda, dependiendo del tiempo, dependiendo del rating, y finalmente deciden invertir. Entonces se juntan diversas personas, se financia una factura y finalmente nosotros adelantamos a la pyme para que pueda obtener liquidez y a los 60 o 90 días, dependiendo del plazo, eh, una vez que lo cobremos, le damos la garantía que restaba a la pyme, nos descontamos nuestra comisión y le devolvemos el capital a los inversionistas sumado a una tasa atractiva de rentabilidad. buenísimo. Entonces, a ver si lo entendí bien, la diferencia principal es básicamente en factoring lo hace una empresa a través de fondos o a veces préstamos que hacen, mientras que el crowdfactoring levanta dinero de inversionistas individuales. Eso más o Así es. menos, ya, perfecto, perfecto. Eh, Dicho eso, ¿qué es lo que se debería fijar un inversionista individual al hacer crowdfactoring, ¿no? Porque si bien entra en una plataforma como FinSmart y me imagino que salen varias facturas que uno puede elegir, varias empresas, en, para alguien nuevo, como en qué debería fijarse, qué tips podrías dar ahí para saber cómo elegir Ujú, la correcta, ¿no? ujú. Mira, lo primero es entender que invertir en factoring tiene una categoría de retorno riesgo interesante. Entonces, lo primero es entender un poco qué tipo de criterio de retorno riesgo está interesado el inversionista en colocar. Pero ya dentro, identificando ciertas facturas, lo primero que uno tiene que fijarse es cuál es la empresa pagadora, ¿no? Y la empresa pagadora, lo que se comparte usualmente en plataformas como la nuestra, es la razón social, el RUC, para que pudieran investigar por cuenta propia qué tipo de empresa se refiere. Usualmente son empresas que están en el top 5.000 o top 10.000 de Perú, lo cual los hace de por sí ya cierto nivel de conocimiento y de información más o menos abierta en Internet. Eh, uh, Algo que les debe interesar bastante, evidentemente, es la moneda. Eh, y una de las cosas claramente más importantes son, uno, por un lado la tasa, por otro lado los días, para saber en cuántos días recuperaría su inversión. Y lo que nosotros tenemos que es el rating FinSmart. El rating FinSmart condensa la evaluación que nuestro equipo de riesgos hace para poder identificar y clasificar en base a diferentes variables cuáles son las características que podrían hacer que exista mayor o menor probabilidad de que la factura se pueda cobrar sin demoras, en función a un análisis que incorpora varios elementos financieros, contables, etc. Entonces yo diría que eso sería lo principal. Y claro, información que ayuda bastante, evidentemente, es que si es que la empresa pagadora ya apareció en nuestra plataforma, se pueda ver el historial, cuántas facturas finalmente ya pagaron, si han tenido alguna mora en estas últimas o no las han tenido, etcétera, etcétera. Buenísimo. Creo que ahí lo que bien mencionaste era hay que saber elegir la empresa, ¿no? Entonces, FinSmart ya hace un tipo de filtro propio, digamos que era el que Uh -huh. mencionaste, pero igual es recomendable que la gente misma, en lo posible, investigue también por su lado en Internet a ver si es que es una empresa, ¿no? Una buena empresa, digamos. Y, y ahí, justamente ahí, cuando quieres averiguar sobre una empresa, ¿qué hay que fijarse? Básicamente, si es que es una empresa solvente, me imagino, y si es que no está en Infocorp y si es que paga sus deudas, ¿no? No sé si por ahí tienes alguna recomendación más específica como para saber qué buscar.
Sí, mira, de por sí nosotros realizamos una descripción de la empresa pagadora, cuáles son las ventas y las tenemos, y en sí condensamos mucha información que nosotros, digamos, extraemos de las centrales de información y de lo que podemos captar del sistema financiero. Ujú. Nos encantaría dar toda la información extensa, pero obviamente como es un servicio tercerizado, no podríamos ofrecer gratuitamente, digámoslo así, todo el esquema de las centrales de riesgos. Pero en sí, nosotros incorporamos dentro para que este rating FinSmart se establezca en A+, en A++, en A, en B o en B+, o que simplemente lo desechemos y jamás aparece en la plataforma. Claro. Consideramos varios factores, ¿no? ¿Cuál es la antigüedad en el negocio, el número de trabajadores, cuál es la clasificación del sistema financiero para ver el historial de pago y de buenas prácticas que hayan tenido en el sistema financiero, cuánto nivel de deuda tiene, directa o indirecta, si hay garantías que respaldan sus obligaciones de deuda, el promedio de días de pago que tienen con nosotros, si es que es una exportadora, cuánto exporta y cuánto importa, y si es que su tendencia está a la baja o está incrementado. Y los protestos, que son cuando existen deudas no aclaradas y que una empresa financiera dice, a mí no me ha pagado y lo comento dentro del sistema financiero, ¿no? Detalles como esos. Buenísimo. Me quedó mucho más claro. Eh, y cuéntame, Alex, de la cartera total de empresas que tienen, eh, hay un porcentaje de aquellas empresas que digamos que están en tipo en protesta, en cobranza, o cuántas de ellas están en porcentaje de recuperación. ¿Cómo está en ese balance? ¿No? ¿Todos pagan 100%? ¿Hay un pequeño porcentaje ahí que de repente se demora o que de repente no llega a pagar? En el historial de FinSmart, cómo han estado por ese lado? Sí, mira, ya llevamos casi poco más de 2 años con la plataforma en funcionamiento y con facturas que van ingresando. Y precisamente digamos, en los momentos más críticos que ha sido en la primera ola de la pandemia, ahí es donde probablemente se incrementó más lo que le llamamos la mora mayor de 30 días, ¿no? Nosotros calificamos los estados de cobranza principalmente en cuatro. Por un lado, las facturas que se encuentran en curso de cobro, o sea, que están dentro de la fecha o antes incluso de la fecha pactada de pago. Por otro lado están las que nosotros le llamamos periodo de gracia, que son las que están entre la fecha de vencimiento oficial y entre los próximos 8 días, que dentro de las prácticas comunes del sector de factoring, entre 0 y 8 días se considera como los plazos naturales en los que una empresa podría pagar. Luego está lo que le llamamos mora de 9 a 30 días y luego la mora mayor a 30 días. En la primera etapa de la pandemia, la mora, por ejemplo, nuestra mayor a 30 días se incrementó al 25% aproximadamente. Y eso claramente porque se rompían las cadenas de pago, ¿no? Había empresas que no funcionaban y eso hacía de que no pudieran pagar sus facturas a los proveedores o había empresas que ya no facturaban, entonces ya no habían en muchos casos facturas en nuestra plataforma. Una de las cosas que nosotros hicimos fue activar reprogramaciones, entendiendo de que las empresas tienen la buena intención, pero por la paralización de su sector se ven impedidos. Claro. Y eso hizo de que en la mayoría de reprogramaciones, casi el 90% de esas reprogramaciones finalmente se pagaron. A la fecha tenemos 25% de lo que consideramos mora mayor a 30 días, pero dentro de ese 25% consideramos que casi el 20% la probabilidad de cobro es bastante alta. ¿Por qué? Porque dentro de ese 20 existe principalmente una o dos empresas cuya situación financiera es muy buena, es excelente, pero también como buenas y malas prácticas, existen empresas que quieren aprovecharse de la situación diciendo de que se encuentran mal porque la pandemia los ha afectado y finalmente tratan de negociar a la baja, ¿no? Entonces, Claro. con eso nos encontramos en procesos judiciales, pero sí consideramos, gracias a que sí existe un sector, digamos, el sistema legal y financiero en el tema de facturas es bastante robusto y eso sí da cierta tranquilidad al inversionista porque digamos que la ley está a favor nuestro en una cobranza potencialmente legal y judicial. Perfecto. Justamente eso te quería preguntar, que
Sé que hay un porcentaje mínimo por lo que mencionas, ¿no? Que es bueno, un 25% que, digamos, demora más el plazo de EVA normal y ese 25%, un 20% que están seguros que se va a pagar y otro 80% que de repente está ahí un poco en duda. ¿Qué llega a pasar si no llegan a pagar en absoluto? ¿No? Mencionaste algo de un proceso Ah, judicial. perdona, que te interrumpo súper rapidito, ¿no? De ese 25% sería 20 el que tenemos probabilidad alta y un 5 restante el que creemos que puede ser un poco más Ah, lenta ya, la del cobranza. 25 20, ah, ya, ok, yo entendí 20 del 25, ya, perfecto. Ujú, Entonces, ujú. solo un 5%, ya, ok, entonces eso sí, sí Exacto. suena mucho mejor. Sí, Este, sí, sí, por eso lo aclaro. claro, no, está perfecto. Ah, entonces es un porcentaje bien chico, en verdad. Pero cuéntame un poco más sobre qué pasa si no llegan a pagar, ¿no? Que, o sea, entran a un proceso judicial donde ustedes, pues, demandan al, a la empresa, me imagino que puede ser un proceso que demore, y en ese caso, ¿qué pasa con el inversionista? Tiene que esperar nomás, me imagino. Sí, mira, lo primero que siempre recomendamos a cualquier inversionista en factoring es que traten de diversificar, ¿no? Y cuando digo diversificar es que si tienen un monto, supongamos 1.000 soles o 10.000 soles, traten en lo posible de diversificar en diferentes facturas de diferentes empresas, porque eso le ayuda, evidentemente, a poder, cuando hay una o dos o tres empresas que potencialmente puedan demorarse en el pago, el impacto sea bastante menor. Pero en caso de que esto se dé, porque efectivamente se puede dar, y se da muy a menudo, porque no todas las empresas, incluso por orden, pagan el mismo día. A veces se les va, dicen, oye, pago siempre los fines de semana, pago siempre las quincenas de cada mes. Entonces sí hay que entender de que las fechas de pago son en la mayoría referenciales y que hay cierto nivel de flexibilidad en torno a eso. Pero sí, lo primero que pasa es que Finsmar, en nuestro caso, Finsmar se encarga de todo el proceso de cobranza. O sea, el inversionista no tiene que meterse en absolutamente nada. Finsmar tiene un equipo de cobranzas y tiene un área legal que, dependiendo de la situación de cada empresa, empieza a llevar diversas acciones, ¿no? Las acciones dependen en realidad de cada caso en particular, porque el retraso por una factura puede verse a muchas cosas. Si es Ujú. que tú le ves una mala predisposición o la comunicación empieza a ser muy difícil con la empresa pagadora, ahí sí pueden haber comunicaciones más duras, como por ejemplo, primero se eleva y se protesta. El protesto se realiza una inscripción en la Cámara de Comercio de Lima y esta a su vez se informa en todas las centrales de riesgo, donde se menciona de que esta empresa tiene una deuda que no ha pagado y esto luego recae y afecta en todo el sistema financiero. Esa es lo primero, una de las acciones un poco duras que se empiezan a realizar. En caso que no se vean ningún avance, se empiezan ya sea con cartas notariales y luego eventualmente puedes entrar a un tema judicial que puede significar una medida cautelar para poder incautar ciertos bienes o cuentas de dinero hasta que la situación legal se mejore. Usualmente los plazos, ojo, sin pandemia, puede tomar como referencia entre 3 y 4 meses cuando ya empieza el tema judicial. Solo que en pandemia, cuando todos los plazos se ensancharon y toda la carga del sistema judicial siempre se concentró más por esta situación, los Claro. plazos también se han alargado, ¿no? Y por eso es que tenemos cobranzas que pueden tomar bastante más tiempo, que lamentablemente no depende mucho de nosotros, sino depende de los tiempos del Poder Judicial. Claro, sí, me imagino. Sí, pues por ese lado, toda la parte del Estado sí se ha estancado, en verdad. Y no solamente Sí, afectando inversiones como factoring, sino también en bienes raíces. Hay gente que invierte en remates judiciales y también ahí se han estancado algunas, en verdad. Es entendible, pero igual, sin pandemia, 3 o 4 meses que hay que esperar, igual no es, o sea, igual no es es tanto súper y hay una claro. gran ventaja, ¿no? Porque en el factoring tienes una gran ventaja que la factura, al menos en la mayoría de casos de empresa de factoring, cuando tienen esta factura, lo que le llaman endoso en su momento, Ujú. en el caso de las empresas de factoring, elevan esta factura y la inscriben en Cavalli. ¿Qué significa que una factura se inscribe en Cavalli? Esta factura se desmaterializa y se convierte en un título de valor. Al convertirse en un título de valor,
tienes mérito ejecutivo, es decir, cuando hay una potencial demanda judicial, el juez no va a criticar de alguna manera la legitimidad de esta factura y quién la posee. Entonces, eso genera bastante seguridad porque no hay forma de que una empresa diga, esta factura no la he aceptado, esta factura no existe y esta deuda, por tanto, no existe. El juez sí tiene el conocimiento de la situación, y porque hay jueces y jueces, pero Claro. la norma legal te dice de que tal cual, esta factura no se pregunta acerca de, de su existencia o de su legitimidad. Y eso uh, acorta bastante los plazos. Por eso los 3 meses o los 4 meses sin pandemia es en realidad bastante rápido versus casos de que pueden pasar años, ¿no? Claro. No, no sabía ese de que pasaba a ser como un título de propiedad. Eso en verdad lo hace mucho más seguro. Entonces, con Así ese es. título, lo que pasa es que acaba el juicio y ya la empresa está obligada así a pagarle al inversionista, en ese Sí, caso, pues, ¿no? usualmente, mira, las medidas cautelares, que quiere decir que se congelan las cuentas de una empresa pagadora, salen bastante rápido, ¿no? Y eso es una gran ayuda al inversionista porque por más que la situación legal pueda aplazarse un poco, en caso de que se ejecuten medidas cautelares, ya tienes el dinero congelado, o sea, ya tienes el dinero asegurado. Claro. Usualmente muchas empresas cuya situación en general no es deficiente, al final terminan, cuando sale una medida cautelar, terminan pagando, ¿no? Dicen, tienen el dinero congelado, entonces a que luego les cueste más el tema judicial, pues empiezan a pagar. Buenísimo, buenísimo. Me quedó mucho más claro. Ujú. Eh, Otra pregunta que tenían, Alex, eh, bueno, entre los lectores de Inversión Simple era si pensaba crear una app o una plataforma para hacerlo online. Bueno, tengo entendido que la plataforma es online, pero acá dicen que en algún momento se tenía que hacer por Telegram. ¿Puede ser? No, no, en ningún caso. Nosotros usamos el canal Telegram para poder ofrecer información adicional de las empresas pagadoras que le permita a un inversionista estar más informado sobre las oportunidades que se den, ¿no? Lo que, claro, lo que probablemente puedan mencionar es de que hay alguna información que compartimos en Telegram que aún no la podemos, no la hemos incorporado en la plataforma, pero es cuestión, yo diría, de semanas en que lo incorporemos, porque justo estamos en un proceso de evolución constante de la plataforma que incluya mejoras como esta, ¿no? Y Buenísimo. una aplicación, sí, no la tenemos todavía en el corto plazo, esperamos que en mediano y largo sí lo tengamos, pero la plataforma funciona sin problemas en cualquier browser, ya sea en mobile o en desktop, etc. Buenísimo, buenísimo. Sí, la plataforma sí está operando 100% online, donde yo entro, encuentro la factura, invierto ahí mismo, ¿no? Por ese lado sí, todo es online. Totalmente. Te registras en menos de 5 minutos y una vez decidas ver oportunidades, depositas el dinero que quieras invertir en nuestras cuentas. Usualmente no nos toma más de un día, quizá dos, pero eso ya depende del banco en caso de transferencias interbancarias. Y ya estás con toda la posibilidad de invertir. Excelente, buenísimo. Eh, Otra pregunta que había era, ¿cómo es el tema de la retención y declaración de impuestos en el caso de factoring? ¿Lo hace el mismo FinSmart o cada uno tiene que hacerlo de manera individual? No, de hecho, nosotros nos encargamos de la retención de impuestos. Digamos, Excelente. la ganancia de capitales está dentro de ingresos por segunda categoría, si más bien no recuerdo, Ujú. y eso es el 5% de lo que ganes dentro de nuestra plataforma. Entonces nosotros de forma cuatrimestral enviamos a todos los inversionistas y descontamos este 5% sobre la ganancia que hayan obtenido y les enviamos un certificado de esta retención. Este certificado en realidad está bueno que lo puedan guardar. Si en algún caso la SUNAT les quiera pedir algún documento que justifique, lo pueden tener siempre a la mano, pero en principio no es necesario porque FINS María se encarga de comunicar esta retención a la SUNAT. Excelente, excelente, porque creo que esa era la preocupación de muchos, en verdad. Ahora tengo que Ujú. agregar impuestos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a cobrar? ¿Cuántas facturas habré vendido? Así que en este caso ustedes se cargan de todo y la inversionista simplemente espera su retorno tranquilo.
Sí, y ese certificado también contiene todo el detalle de todo lo que sea ya, todas las transacciones y toda la rentabilidad que hayan obtenido con y la razón, y el monto del descuento, ¿no? Excelente, buenísimo. Otra pregunta era, ¿qué papel cumple la SBS con las empresas de factoring, en el caso de ustedes? ¿No? ¿Hay una regulación para las empresas de factoring en particular? Mira, yo te diría que el 95% de las empresas de factoring se encuentran en lo que le llaman el registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la ley general. Creo que solo hay una empresa de factoring que está en una inscripción como empresas de factoring. Y ahora, este registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la ley general sí está administrado por la SBS y por tanto nos obliga a tener al envío frecuente de cierta documentación financiera de la empresa. Pero, digamos, para ser muy, muy objetivos y concretos, no es que exista una regulación como quizá algunos inversionistas piensen, oye, una empresa de factoring es como una cuenta de ahorros, como un banco o como una financiera que, no sé, pues tiene un fondo de seguro de inversión o seguro de ahorros, perdón. No es el caso como te diría, casi ninguna empresa de factoring, pero sí estamos inscritos en este registro. También somos participantes, como te mencionaba, de Cavalli. Esto también significa cierto nivel de seriedad y de mantener buenas prácticas financieras para que uno pueda participar y pueda, como te digo, subir las facturas en Cavalli y convertirlas en título de valor, ¿no? Y nada, también participamos de la Asociación FinTech Perú porque eso también nos ayuda a ganar cierta interlocución entre los agentes principalmente legales y gubernamentales que están influenciados en este ecosistema, como Produce, como el Ministerio de Economía y Finanzas, etc. Excelente, buenísimo. Eh, y ahora yendo ya a las preguntas un poco más directas. Vale. En promedio, un inversionista, ¿qué ganancias se está llevando en una plataforma como FinSmart? Anual, Mira, retorno anual, ¿no? sí, las tasas usualmente en factoring, por ejemplo, se trabajan como son a corto plazo, en casi ningún caso llegan al año, se trabajan como tasas mensuales. Pero si anualizáramos esta tasa, por de entre el 12 y el 16% anualizado, que es dramáticamente diferente a lo que puedes encontrar actualmente en el sistema, ¿no? No sé, las cuentas de ahorro ahora están por el 1 o 2%, depósito a plazo fijo, si tienes suerte encuentras a 6%, y los fondos mutuos, que en esta situación es bastante volátil, pues encontrarás quizá al 10 o al 11%, ¿no? Sí, con Caso de suerte. factoring que con suerte, si Sí, es que no a veces te llega en negativo, ¿no? Y el factoring, como te digo, tiene un buen ratio, yo diría, de riesgo-retorno que lo hace bastante interesante. buenísimo. Sí, sí, como te digo, yo lo descubrí el año pasado, me pareció súper sólido, en verdad. Entre 14 a 16% sí, sí está bastante alto. Es más, hasta en unos casos se podría decir que es más que la clásica inversión de latinoamericanos, que es el clásico departamento, una propiedad, ¿no? O sea, depende mucho cómo lo compras, obviamente, pero en general, eh, yo, por ejemplo, compré un DEPA nuevo, lo alquilé por 5 años, luego lo vendí y sacando todos los costos, la parte de alquiler, la inversión inicial que se da, el pago de intereses, todo creo que salió como 7% anual y a eso sumarle toda la chamba que tenía que hacer de conseguir inquilino, etcétera, ¿no? Entonces, en verdad, en este caso, 14-16% anual y simplemente entras a la plataforma, buscas una factura, la compras y esperas, suena mejor, ¿no? Por ese lado. Entonces, me parece bravazo, en verdad, que se hagan tantas fintechs como las de ustedes que en verdad le están poniendo súper fácil. O sea, las plataformas son súper sencillas de utilizar y son retornos que en verdad eh, son mucho mejores que las inversiones tradicionales que nos han enseñado toda la vida, ¿no? Si es que nos han enseñado a un tipo de inversión. Así que por ese lado está bien bacán. En Sí. el caso de FinSmart, Alex, ¿hay un monto mínimo de inversión para poder empezar? Mira, el monto mínimo de depósito es 1.000 soles, pero tú puedes invertir desde 100 soles en una factura.
Entonces es bastante, bastante accesible para cualquier inversionista que quiera empezar y diga, oye, a ver, no conozco muy bien, no me siento un poco seguro, pues empiezas invirtiendo 100 soles en una factura, esperas que te lo paguen y ahí vas ganando un poco de experiencia, vas identificando cómo funciona el sistema. Entonces, en general es bastante, bastante abierto para cualquier tipo de persona que quiera, como tú bien dices, tratar de ver otras opciones de inversión fuera de las tradicionales, ¿no? Que Tal te cual. permite tener diversificación de diferentes formas. Buenísimo. ¿Cuál dirías, Alex, que es el diferenciador principal de FinSmart versus de repente otras plataformas de crowdfunding que uno podría encontrar? Sí, mira, yo te diría algo que yo diría como 4 o 5 puntos. La primera es, nos tomamos muy en serio el tema de diversificación y eso significa de que nos damos mucho trabajo en buscar facturas de diferentes empresas pagadoras. Y ese es un valor interesante porque cuando existen empresas de crowdfactoring, por ejemplo, en el Perú, que funcionan en el Perú, a veces vas a ver empresas pagadoras que se repiten y se repiten y se repiten, y eso dificulta un poco de que puedas ejecutar la buena práctica de diversificar tu dinero. Entonces, lo primero que te diría es que sí nos esforzamos mucho en obtener una diversidad y un balance atractivo de facturas con diferentes niveles de rentabilidad, de riesgo y también de empresas pagadoras. El Excelente. segundo punto es que sí creemos que debemos tener, o cualquier empresa de factoring debe tener un área legal interna, sobre todo para incrementar no solo la eficiencia, sino el seguimiento de casos que pueden judicializarse. El que tengas alguien interno no solo te da un nivel de especialización más alto, sino lo hace más rápido y también vas ganando experiencia y vas agarrando casuística que para un inversionista se traduce en mayor velocidad y mayor tasa de recupero de los montos en caso tenga situaciones judicializadas. Una tercera diferencia es, le hemos metido mucha cabeza y le seguimos metiendo mucho esfuerzo a la plataforma, que como todos empezó siendo un producto mínimo viable, pero ya con 2 años aproximadamente, te diría, cada 2 o 3 semanas vamos aumentando ciertas funcionalidades. Por ejemplo, ya estamos diseñando un dashboard al inversionista que le permita tener información bastante completa de sus inversiones, de cuánto ha ganado, de cuál es la tasa promedio de sus inversiones, de si es que ha ganado más en dólares o ha ganado más en soles. Eh, También estamos incorporando ciertos beneficios para incorporar más información efectivamente de las empresas pagadoras y de las facturas, etcétera. El cuarto punto es el soporte, o lo que nosotros llamamos también la atención a nuestros inversionistas, que cada día lo mismo, tratamos de evolucionar más. Aumentamos diferentes canales de contacto, lo tenemos en Telegram si usas Telegram, en Facebook si usas Facebook, el mismo chat de la plataforma o si nos llamas, todo está en un sistema integrado. Sacamos información para el inversionista, tenemos un blog, tenemos newsletter, creamos podcast en Spotify para que pudieran informarse. No es solamente que nosotros digamos que quieran simplemente dejarnos su dinero y que inviertan, sino también tenemos el objetivo subyacente de ayudarlos a saber un poco más acerca de las finanzas y aprovechar el conocimiento que eso genera, ¿no? Y lo último que te decía es, finalmente también somos 100% peruanos y creemos mucho en que cuando un inversionista invierte con su dinero en una empresa, de forma indirecta está ayudando a que estas pymes crezcan con ellos. Y eso es bonito porque el crowdfactoring precisamente la naturaleza de que unas personas que tienen algo y otro grupo que necesita lo que tú tienes y se encuentran en una plataforma, es una forma indirecta de hacer de que nuestro país vaya creciendo, ¿no? Sí, claro. Y siempre también lo he visto, la parte de factoring como tiene una parte humanitaria, ¿no? Que al final es ayudar a las empresas chicas a tener liquidez y para que esos negocios continúen, ¿no? Como que básicamente una ayuda comunitaria entre varias personas y chévere, ¿verdad? Porque es un win-win para todos, ¿no? El inversionista gana, la empresa chica gana, y bueno, la empresa grande también, ya que le da más tiempo para poder pagar sus facturas, ¿no? Así que por ese Sí, lado, sí, y como te digo desde nuestra propia experiencia. Por ejemplo, nosotros hemos querido en esta pandemia, no sé, postular al tema de un préstamo reactiva
y nos dijeron no cumples con X requisitos. Y no sabes la cantidad de pymes que también se quedaron fuera de las ayudas gubernamentales en pandemia y lo único que tenían, porque los bancos también tienen sus criterios muy tradicionales, muy burocráticos de aceptar financiamiento, finalmente eran estas fintech como nosotros o como otras más que tenían una visión diferente de poder dar opciones al adelanto y a la liquidez. Y en muchos casos son pymes que han sobrevivido de forma indirecta gracias a este ecosistema fintech que se crea orgánicamente y que también tiene mucho valor por parte de estos inversionistas que también forman parte de este ecosistema. Entonces, como tú bien dices, es un win-win para todos y eso es muy gratificante. Sí, tal cual, tal cual. Sí, está buenazo. Este, creo que con eso ya terminamos las preguntas generales de las personas, Alex. Yo quería hacerte una última pregunta que era, bueno, ya estamos en una pandemia desde el año pasado, ¿no? Y hay muchas personas que se preguntan en general si es bueno entrar a un rubro en particular en pandemia o no. Por ejemplo, generalmente cuando hay una crisis a veces es muy buen momento para invertir, ¿no? Al menos, por ejemplo, en la bolsa de valores se presentan oportunidades de empresas que caen. Por ejemplo, ahorita empresas de turismo que están a precios súper bajos donde puedes comprar una acción y bueno, es la oportunidad porque cuando todo se recupere de nuevo, digamos, tienes una buena ganancia, ¿no? En el caso de Factory en particular, donde ya nos explicaste que puede de alguna manera aplazarse más el tiempo de pago, pero a la vez imagino que también hay más diversidad porque hay más empresas que necesiten factoring, me imagino también. Eh, entonces, lo que yo veo es por un lado bueno y por un lado de repente un poco malo, ¿no? Pero dada tu experiencia, para un inversionista, ¿es un mejor momento para meterse a factoring ahora en esta pandemia? Y creo que la mejor respuesta sería tratando de comparar los otros instrumentos de inversión al que puede tener acceso un inversionista en estos momentos, ¿no? Entonces yo diría, si quiere ir a lo seguro, que siempre es, o bueno, lo casi seguro, siempre está disponible en las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo. Actualmente el mercado ligado al bursátil, ya sea vía fondos mutuos o vía compra de acciones, en sí es bastante volátil, ¿no? Y creo que ya hemos pasado ese momento donde las acciones estaban tan bajas que apuntó un rebote y finalmente quienes identificaron ese momento y tenían la liquidez pudieron aprovecharlo bastante más. Ahora es bastante volátil. Entonces yo diría que el factoring sí es un buen momento de invertir, sabiendo además que un inversionista puede considerar dos criterios. Repito nuevamente el tema de diversificación, que ayuda a que porque caiga o demore una empresa no te vea afectado en el grande de tu inversión. Y segundo, porque como te decía, ya tenemos un filtro previo que permite tratar de evitar ciertos sectores que nosotros dentro de nuestro análisis consideramos que puede tener cierto peligro principalmente porque se encuentran en la mayoría de casos paralizados, ¿no? Entonces sectores como el turismo, sectores como el transporte aéreo, sectores como textiles, son sectores que todavía están difíciles y la reactivación va a tomar más tiempo y se encontrará en la mayoría de casos que estos sectores o empresas pagadoras de estos sectores no aparecen en nuestra plataforma. Entonces ya hay un filtro previo. Igual siempre recomendamos que tengan la información suficiente y que puedan decidir a partir de su propia versión al riesgo que cada inversionista tiene, ¿no? Buenísimo. Y como ahí mencionaste, diversificar también creo que es una buena opción, ¿no? O sea, no comprar solamente una factura de un solo rubro, una sola empresa, como que tratar de repente de ver dos o tres diferentes, ¿no? La plataforma permite eso, Claro. imagino. Puedo comprar Sí, varias a la vez. totalmente. Sí, sí. Y obviamente nunca poner todo tu dinero en factoring, el 100%. Digo, siempre hay que siempre decir, y esto es hasta por responsabilidad, toda inversión tiene su riesgo y siempre hay que saber qué porcentaje del dinero quieres invertir en instrumentos de riesgo bajo, instrumentos de riesgo medio, instrumentos de riesgo alto, ¿no? Tal cual. Gran mensaje, pero cierto, Ujú. de hecho. Sí. Bueno, bueno, Alex, creo que con eso ya terminamos la entrevista. En verdad ha sido súper informativa. Quería darte las gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Y bueno, para todos los que están viendo, ya saben un poco más de FinSmart, la plataforma de crowdfactoring.
100% peruana, y van a poder ver el link acá en los comentarios del video, en la descripción, dependiendo de en qué plataforma lo están viendo. Pero les dejo el link para que puedan ingresar directamente y puedan pedir más información sobre ellos o ver su página web. Alex, muchas gracias de nuevo. Y no sé si quieres terminar con algún último comentario o una recomendación final para aquellas personas que quieran empezar en este mundo de factoring. Nada, primero gracias Diego, y gracias a toda la gente que te sigue en Inversión Simple. De hecho, también tu trabajo es bastante valioso porque creo la naturaleza propia de tu página es precisamente dar herramientas y dar información para que cada vez las personas tomen mejores decisiones con sus finanzas. Mira, mi última recomendación siempre va a ser ante lo desconocido, ante las ideas nuevas o sistemas nuevos como el crowdfactoring. Vale la pena siempre probar de a pocos, ¿no? Empezar de menos a más, ya sea con nosotros o con cualquier otra fintech de otro tipo. Siempre me gusta motivar a la gente a que prueben formas diferentes de invertir, formas diferentes de poder encontrar valor a su dinero, y si es en nuestro caso, pues genial. Y como les digo, nuestra forma de que puedan acceder a invertir es bastante baja y pueden empezar de menos a más para que nos conozcan y evalúen con su propia experiencia si les parece una alternativa interesante. Excelente, Alex. Buenísimo. Muchas gracias de nuevo y bueno, ya estamos en contacto. Buen día. Listo. O buenas noches en tu caso. Así es. Adiós. Chao.